Hare Krishna, bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de este podcast Liga de Devotos, un podcast para despertar. Mi nombre es Hari Kirtana Das y estoy esperando a mi compañero Arjuna Sakadas para empezar hoy este cuarto episodio de la serie Nama Parada o las 10 ofensas al santo nombre. Ahí estamos. La cuarta ofensa, que es criticar las escrituras. A ver si Arjuna hace su ingreso estelar. Sí, señor. Hare Krishna. Hare Krishna, Santo. ¿Cómo vas, Hare Krishna, Prabhu? Muy bien. ¿Vos, Prabhu? Bien, hoy todo impecable. Veo todo, te veo, te escucho. Hoy parece que pagamos la cuota de Instagram. Hiciste un ingreso estelar. ¿Cómo va todo? Todo muy bien, muy bien. Acá tranquilo, con ganas de reencontrarnos y seguir conversando este tema tan importante y tan profundo que son las ofensas. Pero todo bien. ¿Vos cómo estás? Muy bien también, muy lindo el clima en Mar del Plata. No estamos en pleno primavera, pero está mejorando. Lentamente va mejorando el clima. Lentamente, acá también, lentamente, pero hoy tenemos un poquito más de calor y eh, se hace lindo hacer servicio ahí con buen clima. Claro. Prabhu, ¿querés que vaya a las estadísticas y le contemos a la gente qué estamos haciendo en este podcast? Por favor. Muy bien. Para aquellos que no nos conocen, esto es Liga de Devotos, un podcast para despertar. Esta es nuestra emisión número 43. Estamos en el episodio número 43, nuestro segundo año, nuestra sexta serie, y estamos el día de hoy dentro de una serie que tiene que ver con las 10 ofensas al santo nombre, como explicaba Hari Kirtan, este concepto de Nama Aparad, las ofensas a los nombres de Dios. Y hoy en el cuarto episodio de esta sexta serie que tiene que ver con criticar las escrituras. Vamos a hablar acerca de la importancia de las escrituras espirituales y el problema que hay cuando uno empieza a criticar la información que hay dentro de esas escrituras. Así que esto es Liga de Devotos, episodio número 43, segundo año. Recuerden que además de esta cuenta en Instagram, tienen también nuestra cuenta en YouTube, donde tienen todo el material de estos 2 años de Liga de Devotos, así que búsquenos también en YouTube, Liga de Devotos, ese es el nombre del canal, muy sencillo, y hoy, como explicaba Hari Kirtan, estamos en esta ofensa que tiene que ver con criticar las escrituras sagradas. Bueno, es un tema tan interesante, tan importante. Hablar de las escrituras creo que es un tema muy profundo y que da para encararlo de muchos lados. Eh, en principio se me hace muy atractivo por el hecho de que en general los devotos de Krishna nos gusta mucho el estudio, en general, no sé si a todos, por lo menos los dos que estamos acá sí, nos gusta mucho Claro. los libros, hoy hablábamos un poco de eso. A mí me conecta mucho la filosofía al movimiento. La verdad que los libros que Prabhupada tradujo y comentó, que son justamente escrituras védicas, eh, son increíbles. Eh, en nuestro movimiento, filosóficamente, se hace referencia a que las escrituras eh, son nuestra guía, son nuestro norte, y que no solo son libros que contienen Claro. información, que son Krishna mismo, ¿no? O sea, es una manifestación de Krishna, de Dios, para que las personas podamos tener, digamos, su compañía, su refugio, su apoyo, ese conocimiento trascendental. Entonces, me parece que las escrituras a los devotos nos acompañan constantemente. Y me parece interesante también, obviamente, aclarar
que no nos referimos solo a las escrituras Vaishnavas, ¿no? Que si bien nosotros vamos a hacer Claro. hincapié en las escrituras del Vedanta Gaudí, el Vedanta devocional, aún así todas las escrituras fidedignas tienen la misma cualidad, que es acercar a las personas a Dios a través de escrituras reveladas o a través de la misma palabra, la palabra misma de Dios. Bueno, nada, no solo es un recurso de conocimiento, sino que es una conexión con lo divino de manera directa, ¿no? Así que ahí, ¿no? Traté de ir tocando como diferentes facetas de las escrituras, que me parece que es un tema increíble y muy interesante para charlar hoy. Sí, y coincido con vos, Hari Kirtan es un tema súper interesante, sobre todo para aquellos que les gusta estudiar, leer y la parte teórica, filosófica, se van a atraer por el tema del día de hoy. Quiero aclarar que tiene mucha razón Hari Kirtan cuando habla de escrituras en general, ¿sí? Escrituras reveladas o escrituras sagradas en general. De hecho, para ser más técnica, la cuestión, esta ofensa dice lo siguiente: blasfemar contra la literatura védica o aquella literatura que concuerda con la versión védica, ¿sí? Entonces es digamos, una indicación bien amplia de que no solo son las escrituras de los Hare Krishna, sino que son las escrituras de todas las personas que siguen todos los caminos espirituales, por ejemplo, Antiguo y Nuevo Testamento, ya sea para los judíos y los cristianos, el Corán para los musulmanes, y nosotros entendemos que, como explicaba Hari Kirtan, la palabra de Dios está en todas esas literaturas, ¿no? Que hay un solo Dios, ese Dios se está manifestando según tiempo, lugar y circunstancia, de formas distintas, a distintos pueblos, distintas personas, distintas sociedades, pero siempre es la opinión, la palabra de una sola persona suprema, que es este Dios único al cual todos de una forma u otra nos estamos vinculando. Entonces, hablamos de literatura sagrada o escrituras en el sentido más amplio posible de la palabra. Esa es una muy buena aclaración que hizo Hari Kirtan. Y la otra aclaración muy buena que hizo Hari Kirtan, que tenemos que entender que esta literatura sagrada o las escrituras son un punto de ingreso a la vida espiritual. Muchas personas, por ejemplo, por lo menos en nuestra cultura, se atrae por la música, ¿no? Los Hare Krishna o la tradición del Bhakti es muy famosa, muy conocida por el Kirtan, ¿no? Por esta tecnología de cantar los santos nombres de Dios. También somos muy famosos por el prasadam, ¿no? Por la alimentación espiritual. Y mucha gente se atrae por eso. Qué rico que cocinan, qué lindo que son los mantras, ¿no? Las personas que se acercan a nuestros centros son como puntos de entrada para las personas y se atraen por la música, se atraen por la gastronomía espiritual. Pero otro punto de entrada es este marco teórico, esta bibliografía o esta literatura espiritual, que para personas que quizás son más indagadoras, más curiosas, que les gusta explorar ideas y demás, también es un punto de entrada. Entonces también es interesante esto que decía Hari Kirtan, que quizás no le guste a todo el mundo, pero sí va a haber dentro de cualquier sociedad, de cualquier cultura, los más curiosos, y que si vos le presentás un libro para que pueda indagar un poco más, se van a sumergir en ese libro. Así que también es válido esto de decir que es para poder entrar de alguna forma u otra a esta cultura o a esta tradición espiritual. A veces es la música, a veces es el teatro, a veces es la gastronomía, a veces simplemente es el sadhusanga. La gente busca grupos o espacios de pertenencia, ¿no? Para poder asociarse y vincularse con otras personas. Pero también hay gente que son de tendencia, digamos, más intelectual, si se quiere, y están buscando respuestas. Bueno, y en estos textos están las grandes respuestas a las grandes dudas del ser humano. Sí, y totalmente, Prabhu, de acuerdo. Y incluso pensaba, ¿no? Mientras vos mencionabas las otras escrituras, y en el proceso hasta que uno por ejemplo, se define, ¿no? Como en nuestro caso, ¿no? Vaishnavas o Hare Krishna, uno naturalmente y en general, salvo casos muy excepcionales, tuvimos, digamos, acceso y de alguna manera estudiamos, por lo menos en mi caso, y sé que también es el caso de muchos devotos, las escrituras cristianas, Claro. ¿sí? Otro tipo de escritura, otro tipo de literatura que también
nos fueron como preparando el camino de alguna manera. Yo recuerdo también de estudiar los Vedas desde una visión quizá impersonalista, ¿sí? Claro. La literatura de Shankar, a través de otros grandes maestros que también han, digamos, transmitido esta ciencia de Dios con otras facetas, ¿no? Incluso hasta, eh, me arriesgo a decir que hasta la literatura budista, por ejemplo, que obviamente nuestros acharyas incluso han entablado grandes debates con los budistas, mismo del señor Chaitanya a Prabhupada, ¿no? y a la actualidad, pero incluso en mi caso lo veo como un nexo, ¿no? Como las Sí. diferentes escrituras, las diferentes formas de enfocar el tema espiritual. Obviamente hay escrituras que se asocian a diferentes modalidades de la materia, entonces hay escrituras por ahí que nos van acercando de diferentes maneras hasta que uno llega a esta literatura trascendental, donde son escrituras bien espirituales, donde ya no hay sesgos ¿no? de esas modalidades, y ya nos conectan directamente con Dios y de hecho son una manifestación de Dios. Entonces, nada, me parece interesante que a veces por ahí uno en el afán de glorificar nuestras escrituras, podemos como devotos cometer el error de subestimar, ¿no? otros textos sagrados o incluso textos, como decía yo recién, que quizá no llegan al nivel de escritura en ese sentido, pero que son valiosos porque nos van arrimando de alguna manera. No todos tenemos la sensibilidad y la pureza necesaria como para entrar directo estudiando Bhagavad Gita. Yo siempre cuento que mi primer Bhagavad Gita lo leí muy joven, tendría 17, 18 años, era otra edición, no era la de Prabhupada. Me encantó el texto y ahí quise conseguirlo, conseguí uno que tampoco era el de Prabhupada, y después conseguí el de Prabhupada, que cuando lo encontré en Mar del Plata, en una librería de usados, a 50 pesos en ese momento, no sé, Otra realmente época. era igual en ese momento, 50 pesos, semejante libro me resultó barato. Eh, y me acuerdo de tenerlo en la biblioteca, empezar a leerlo, me chocaba lo que leía, lo volvía a dejar, yo ya estaba leyendo, ya lo había leído, esto ya habían pasado 10 años de que había leído mi primer Bhagavad Gita. Aún así volví a leer el libro de Prabhupada, no lo podía asimilar, lo dejaba en la biblioteca, nunca lo regalé, nunca lo saqué, nunca lo tiré, nada, lo fui dejando y iba leyendo estos otros textos que hablaban de Dios de otra manera, quizá un poco más impersonal, quizá un poco textos cristianos, textos en un sentido pseudo espirituales, porque no son escrituras, pero que a su Claro. vez hablan un poco de Dios, hasta que en un momento parece ser que un poquito me he purificado y pude agarrar el libro de Prabhupada, ¿no? y leerlo y empezar a entender y empezar a discernir, empezar a ver el valor de una escritura del calibre de la Bhagavad Gita, después, bueno, Srimad Bhagavatam, etcétera. Pero otra vez, ¿no? Quiero con esto eh, hacer hincapié en esta apertura que tenemos que tener como espiritualistas de reconocer que no solo nuestros libros son importantes para acercar a las personas a Dios. Sí, 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 tal cual, Prabhu. Coincido 100% con vos y de hecho tuve una experiencia muy parecida a la que contás vos. Yo también tuve mi primer acercamiento al Bhagavad Gita en la adolescencia, pero leí el Bhagavad Gita de Mahatma Gandhi y es relativamente sencillo de entender, porque no sé si lo han leído, pero lo que hace Mahatma Gandhi es él, en una introducción, él da como su punto de vista de qué trata la historia del Bhagavad Gita, cuenta un poco la historia, te anticipa digamos, el dilema en que se encuentra Arjuna, que tiene que luchar contra su familia, va contando, contextualiza un poco la historia y después da su opinión respecto a qué le parece a Mahatma Gandhi que significa ese diálogo entre Krishna y Arjuna. Y a partir de esa introducción, que son un par de hojas, no es una introducción demasiado larga,
empieza su traducción del Bhagavad Gita. Y es simplemente una traducción, él no comenta los versos, o sea que es una lectura bastante sencilla. Y yo recuerdo haberlo leído en mi adolescencia y sí, bueno, a ver qué creen los hindúes. Y básicamente esa era mi idea del mundo hindú, del hinduismo. Bueno, los hindúes creen en esto, ¿no? Y ahí quedó como archivado en mi cabeza, esta es la creencia de los hindúes. Y después, muchos años después, 10 y tantos años después, encontré el Bhagavad Gita de Prabhupada y es como que me hubiesen dado un mazazo en la cabeza, porque la diferencia, el peso específico entre un Bhagavad Gita y el otro, no solo por el tamaño, porque el de Gandhi es relativamente pequeño y el de Prabhupada es bastante grande, no solamente el tamaño, sino digamos, la profundidad filosófica era completamente distinta. Y me pasó como vos, Hari Kirtan, lo empecé a leer como 6, 7 veces y no podía como penetrarlo, no podía entrar. Yo tiraba la toalla, Sí, pasaba un par de versos y tiraba la toalla, digo, no, esto no es para mí, no entiendo nada. Yo tenía una idea de esto, pero acá es el mismo libro y es completamente distinto a lo que leí antes, o sea, no entendía nada. Me llevó su tiempo, y ahí quiero ir a lo segundo que dijiste vos, que me pareció muy interesante, es una cuestión de sensibilidad en relación a las modalidades o el estado de conciencia que una persona tiene. Y la realidad es que hay diversas escrituras porque hay diversos estados de conciencia. Entonces, es la famosa pregunta, ¿por qué hay un solo Dios y muchas religiones? Bueno, la respuesta es que hay un solo Dios, pero hay muchas religiones porque no todos entienden a Dios de la misma forma, no todos pueden acceder a Dios de la misma forma porque tienen distintas sensibilidades, tienen distintas modalidades o distintos niveles de conciencia. Incluso en nuestra propia tradición, en la tradición del Bhakti, hay literaturas en distintos niveles de conciencia. Por ejemplo, recién mencionábamos el Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita, así como se estudia esos 700 versos, se considera un Upanishad. Dentro de la literatura de los Vedas, los Upanishads son textos netamente filosóficos, 100% filosofía. Ese es el género que trata exclusivamente los tratados filosóficos, los Upanishads. Entonces el Bhagavad Gita es un Upanishad, es un diálogo donde a lo largo de 18 capítulos y 700 versos se tratan temas de la filosofía del yoga. Pero fíjate que no todos acceden a esa información porque es en un sentido complejo entender algunas cuestiones del Bhagavad Gita. Pero hay comentarios del Bhagavad Gita, como por ejemplo el Gita Mahatmya, que es un Purana. ¿Y qué significa Purana? Purana viene también, es un género de la literatura de los Vedas, significa historias, historias antiguas. Entonces, la información filosófica se cuenta a través de historias, de narraciones, lo que nosotros quizás entendamos como fábulas o leyendas. Entonces, si uno lee un Upanishad, lo que va a leer es filosofía técnica, como si fuera un manual que uno estudia en la universidad. Pero cuando uno lee un Upanishad, lo que lee o lo que escucha es una historia. Y en los Upanishads aparecen fantasmas, aparecen animales que hablan, aparecen personas que vuelan. Entonces es más fantástico, es más alegórico, es más simbólico, metafórico. Es la misma información, porque el Gita Mahatmya es un comentario del Bhagavad Gita. Pero nos damos cuenta que en el Gita Mahatmya el idioma, el lenguaje es menos técnico, es más popular, es más sencillo, porque el autor del Gita Mahatmya lo que está haciendo es intentar llevar la información de un estado de conciencia a otro estado de conciencia. Y eso es muy importante, y esa es la razón por la cual explicaba Hari Kirtan, no tenemos que ser críticos de distintas escrituras, solo porque es más o menos técnica que la mía, simplemente lo que está haciendo Dios en distintas literaturas es acercarse a distintas personas. Entonces, a veces la gente entiende a Dios a través de historias. De hecho, en la Biblia hay muchas historias, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Hay una gran gama de historias. Jesús mismo predicaba en parábolas, como ejemplos, a través de metáforas. Pero a su vez también hay verdades universales, filosóficas, ontológicas, que son buenas en todo tiempo, lugar y circunstancia. Entonces también tenemos
que entender esto, que hay distintas literaturas de acuerdo a las modalidades, las sensibilidades y los estados de conciencia, y porque una escritura no diga exactamente lo mismo o de la misma forma que mi escritura, no significa que sea menos sagrada. Completamente, muy claro, Prabhu, lo que explicás y coincido plenamente en eso porque otra vez, ¿no? Incluso nuestro propio camino ha seguido esa, ese, naturalmente ese proceso, ¿no? El hecho de para nosotros como culturalmente la Biblia es tan accesible y es tan ahí, ¿no? O Claro, sea, siempre no conozco, por lo menos ahora pensando, no conozco devotos que no hayan leído la Biblia, ¿no? En algún claro, claro. momento, a pesar de que, bueno, uno ahora está eligiendo enfocarse en las escrituras del Vedanta, ¿no? Del Vedanta Gaudiya. Es otra cosa que me parece importante volver al tema básico que estamos hablando, que son las ofensas al santo nombre, ¿no? Entonces uno dice, bueno, pero pará, ¿cómo viene la mano? Porque estamos hablando de la ofensa a la escritura, pero son las ofensas al santo nombre, ¿no? Y quería leer un pequeño fragmento de un texto acá que explica un poco eso, ¿no? Dice, bueno, ¿cuál es la relación entre cantar el santo nombre y blasfemar las escrituras, ¿no? Dice, los 4 Vedas, los 108 Upanishads, cosa que vos mencionaste, los 18 Puranas, que también mencionaste, emanan de la respiración de Krishna, por lo que son un conocimiento trascendental perfecto más allá de los 4 efectos de las almas condicionadas. El principal sonido en los Vedas es el Om, que es un nombre de Krishna. Los Vedas afirman que el santo nombre es la forma espiritual del Señor en el mundo material durante Kali Yuga. A lo largo de los Vedas, el canto de los nombres de Krishna se describen y glorifican como el principal proceso de toma de conciencia. El Srimad Bhagavatam, por ejemplo, enfatiza el Harinama desde el principio hasta el final. Puesto que los Vedas están llenos de glorificaciones a los santos nombres de Krishna, es una grave ofensa criticar los Vedas, porque entonces se está criticando el santo nombre. ¿Sí? Y es interesante otra vez, porque en general Claro. casi todas las culturas, de todas las culturas, glorifican a Dios en su forma sonora, hay alguna referencia al nombre de Dios, hay algún tipo de mantra, hay algún tipo de referencia a la importancia de cantar su nombre, de glorificar su nombre, ¿no? En el cristianismo, la ¿no? Que es un poco también, o el amén, ¿no? Siempre está esta idea del verbo, de la palabra. Entonces es también otra vez esa comunión entre las diferentes escrituras y que justamente las escrituras, yo esto siempre lo digo, ¿no? Hay un círculo virtuoso que se da entre el Bhakti y el Vedanta, que decimos siempre, ¿no? Bhakti Vedanta, y el Bhakti tomado como el canto del santo nombre y el Vedanta como el estudio, ¿no? Entonces dice, Claro. una acharya, dice que para apegarte al canto del santo nombre tenés que leer las escrituras, donde se explica justamente por qué hay que cantar el santo nombre. Pero para entender las escrituras tenés que cantar el santo nombre, si no, no entendés. Entonces, cantar el santo nombre, pero para cantar el santo nombre y apegarte tenés que leer las escrituras, pero para entender las escrituras tenés que cantar el santo nombre. Es un combo, un pacochi inseparable, ¿no? Y justo acá se menciona eso. Bueno, por eso es importante no criticar las escrituras, primero porque son Dios mismo, pero segundo porque se está hablando constantemente y están diseñadas para que uno se apegue al santo nombre de Dios. Está muy buena esa aclaración, Prabhu, porque, bueno, tiene que ver justamente con el tema del día de hoy, cómo es que criticar las escrituras ofende el santo nombre de Dios. Bueno, la misma literatura sagrada nos cuenta que esa literatura sagrada es una manifestación de Dios, ¿no? Entonces, en todos los textos, tanto en el Corán como en la Biblia, como en el Bhagavad Gita, entendemos que la información que está ahí emana directamente de Dios, o sea, no es una información mundana. Y si yo ofendo o insulto
ese conocimiento, directamente estoy insultando y ofendiendo al Ser Supremo mismo. Entonces, ahí está, ¿no? Ahí está el vínculo entre blasfemar las Escrituras y ofender el santo nombre del Señor, ¿no? Está súper claro, entendiendo que ese cuerpo literario es parte de la suprema personalidad, ¿no? No hay diferencia entre Dios escrito y Dios, digamos, verbo, Dios persona, ¿no? Es un solo ser absoluto. Prabhu, tengo una pregunta acá, no sé si la Sí, viste, no sé cuándo fue que apareció. Chechu García dice, hola, ¿qué recomienda para empezar a leer Bhagavad Gita tal como es? ¿Algún consejo? bueno, mi consejo para leer Bhagavad Gita tal como es, aquí acá lo tengo, voy a Sí, mostrar. muy lindo. Primero, saltear el capítulo uno, ¿sí? Siempre hago ese consejo, no leas el capítulo uno. En mi experiencia, no leas la introducción tampoco Muy bien. en la primera lectura. Y después, una vez que entras al capítulo 2, empezar a leer los textos en negrita, que son los versos, es la traducción de los versos, ¿sí? Claro. Solo leer en negrita. Está el número del texto, el sánscrito, el latín, y abajo está en español un texto en negrita. Bueno, leer solo el texto en negrita del capítulo 2 al 18. Una, dos, tres veces quizá. Eso nos lleva más de 2 horas, 3 horas si uno lee tranqui. Entonces, eso leerlo 2 o 3 veces, ¿sí? Entonces uno ahí va a entender, aunque no entiendas todo, vas a entender un poco el diálogo que se da entre Dios y Arjuna, ¿no? Entre Dios y el hombre, entre este guerrero y Dios, ¿sí? Una vez que más o menos tenés o sea, asimilaste un poco ese diálogo, lo que se está hablando, entender un poco de cómo viene el diálogo y los temas que se tocan. Entonces después sí, uno puede empezar y leerlo completo, leer la introducción, leer el capítulo uno, ya va a ser todo mucho más comprensible, ¿sí? Pero si de entrada empezamos a leer la introducción, preocupada ahí, toca temas muy avanzados, se puede leer también, pero si quieren leer de corrido, les va a pasar lo que nos pasaba con Arjuna Saka, que te encontrás con una muralla porque es muy complejo. Si empezás a leer, si alguien me hubiera dicho a mí, lee los textos en negrita del capítulo 2 al 18 varias veces y después lee todo el corrido, no hubiera sido quizá tan chocante de entrada toda la información, hay mucha información, mucho sánscrito, muchas cosas que exceden a la Bhagavad Gita, ¿no? Prabhupada empieza hablando de los razas, por ejemplo, ¿no? En la introducción entonces, bueno, a veces es muy complejo, pero yo propongo eso. No sé, Arjuna Saka, si vos tenés otra recomendación diferente también. No, diferente no, pero complementaria, puedo sumar. Si querés, yo a Chechu le diría dos cosas. Le diría primero que esté dispuesta a leer en compañía. Siempre va a ser más fácil leer y entender el Bhagavad Gita si lo estamos haciendo con otros curiosos del Bhagavad Gita. Y si entre los otros curiosos hay personas que ya lo leyeron varias veces, bueno, ahí ya tengo a alguien que me va a poder ayudar en los momentos difíciles del Bhagavad Gita. Nosotros acá en Mar del Plata tenemos un grupo de estudio del Bhagavad Gita, no sé si Chechu es de Mar del Plata, pero si no es, también puede participar, porque nuestro grupo de estudio del Bhagavad Gita tiene versión presencial para los marplatenses y tiene versión online para los que no son de Mar del Plata. Entonces, eso es una buena recomendación que yo daría, porque ya te estás, digamos, introduciendo al texto con personas que ya tienen cierta experiencia en el texto y te van a poder ayudar o acompañar. Y siendo por el mismo lado, siguiendo esa línea, también hay guías de estudio del Bhagavad Gita. Acá en Mar del Plata también tenemos la guía de estudio de su santidad Vidayananda Das Goswami, lo cual también puede ser un lindo complemento al estudio, porque si de repente hay un tema que no se entiende o hay un concepto que no logro, digamos, comprender del todo, bueno, estas guías de estudio lo hacen un poco más simple, un poco más sencillo, lo contextualizan quizás de una forma que sea más accesible y fácil para mí. Así que, Chechu, además de los consejos de Hari Kirtan, yo te diría, trata de incluirte en algún grupo de estudio, ya sea presencial o virtual, dependiendo de dónde estás ubicada vos. Y si podés conseguir alguna guía de estudio,
que hay varias, no solo las que yo mencioné, hay varias guías de estudio del Bhagavad Gita, eso también puede serte útil. Sí, es muy interesante para vos esto también que decís, que tiene que ver incluso con varios puntos que ya hemos tocado en los otros podcasts y en este podcast indirectamente, ¿no? Que es la importancia de los devotos, ¿sí? O de las otras personas, ¿no? La primera ofensa es criticar a los Claro, devotos, es decir, criticar a los otros espiritualistas. Y vos hablaste de la importancia de que esa lectura, ese aprendizaje se haga en compañía de los devotos. Hablamos del maestro espiritual que también cumple esa función, o sea, el sí, maestro señor. espiritual que tiene es acercarnos a Dios y en nuestra tradición en general los maestros espirituales y los devotos con un poco más de experiencia lo que hacen es explicarnos la Bhagavad Gita, como nosotros a su vez se la explicamos después a otros. Entonces es súper importante este punto y fijémonos que el primer punto era no criticar a los devotos, no criticar al maestro espiritual, no criticar las escrituras, ¿no? Y ahí tenemos ese trípode, ¿no? Guru Sadhu Claro, Shastra, ¿no? Que nosotros también lo tocamos en otros podcasts, la importancia de tener esas tres referencias, ¿no? La referencia del maestro espiritual, que tiene que estar apoyada en las escrituras, y la referencia de los otros espiritualistas, que tiene que estar apoyada en las escrituras y en la opinión del maestro espiritual, ¿no? Me parece interesante cómo se va todo interrelacionando claro. y me parece ahí en ese punto muy importante también comprender que que las escrituras, yo diría en un 90% de las veces necesitas de acompañamiento. No digo que uno no pueda estudiar un poco solo, pero ya son personas muy excepcionales. En el 90% de las veces necesitamos que alguien nos vaya explicando y con humildad nosotros ir escuchando y escuchando, ¿no? Practicando este proceso espiritual que se llama Shravanam, ¿sí? Que es escuchar a otra persona que sabe. Y es interesante que incluso aunque uno esté solo, aislado, en una isla del desierto de no sé dónde, en algún planeta por ahí, si uno tiene la Bhagavad Gita de Prabhupada, hay un devoto que nos está explicando la Bhagavad Gita, que es Prabhupada. Entonces, Claro. está bien, es verdad, muy difícil a veces, pero ya tenemos la ayuda de Prabhupada, ¿sí? Que es devoto y que es maestro espiritual. O sea que entonces ahí ya estudiar con Prabhupada es importante. Estudiar con Hridayananda Goswami, que tiene su guía, que acá en Desarrollo también la tenemos, también es importante. Lauri pregunta, ¿cuándo se reúnen para la lectura? Bueno, para la lectura hay muchas reuniones para la lectura, ¿sí? En general está en Mar del Plata, porque en Desarrollo tenemos un encuentro mensual de estudio de Bhagavad Gita, Kirtan y demás. En Mar del Plata hay muchos programas de lectura. En el encuentro espiritual urbano en general se estudia un tema, pero siempre está apoyado en la Bhagavad Gita, así que se puede tomar también como un estudio de Bhagavad Gita, pero además tienen su propio programa de estudio de Bhagavad Gita, que es los lunes, Prabhu, ¿verdad? Sí, bueno, para la persona que preguntó sobre cuándo se hacen las lecturas, hoy en día es casi infinita la cantidad de Sí, opciones que tenés en el mundo virtual. Por ejemplo, Hari Kirtan, él es de Tres Arroyos, ellos una vez al mes, el último domingo de cada mes, hacen un encuentro espiritual donde se lee el Bhagavad Gita. Si sos de Tres Arroyos, ya podéis ir presencialmente el último domingo de cada mes. Nosotros en Mar del Plata tenemos el encuentro espiritual urbano, que lo hacemos los sábados, cada 15 días, y también tenemos un estudio del Bhagavad Gita, exclusivamente del Bhagavad Gita, todos los lunes. Y este es un encuentro que es presencial y virtual, o sea que puedes estar en Mar del Plata y hacerlo presencialmente, o puedes estar en cualquier parte del mundo y hacerlo en versión online. Pero además de nosotros, de Tres Arroyos y de Mar del Plata, hoy en día con el mundo digital podés estudiar el Bhagavad Gita prácticamente en todos lados. Hay devotos de Perú, de Bolivia, de Paraguay, de Uruguay, de Chile. O sea, en todos los países hispanoparlantes hay grupos de estudio del Bhagavad Gita
Así que si buscas un poco en las redes, seguro que vas a encontrar. Total, Y también quiero aprovechar que perdón, sí, acá perdón. Sergio, perdón que te interrumpí, pero no quería perderme el comentario de Sergio, que también daba un consejo muy interesante, y es que antes de encarar el Bhagavad Gita, por ahí tener alguna experiencia en la lectura de los libros pequeños de Srila Prabhupada, y eso creo que también ayuda, porque el Bhagavad Gita es un bloque, es un lindo texto, entonces quizás uno lee libros más pequeños, más sencillos, más fáciles de digerir, se lee dos, tres, cuatro, cinco de esos libros, y cuando llega al Bhagavad Gita, por lo menos ya llega con, no sé, un poco de información, algo de terminología, y por ahí se hace más sencilla la lectura también. Sí, está bueno porque todos los libros de Srila Prabhupada, esos libros preliminares que le llamamos nosotros, están basados 100% en Bhagavad Gita, o sea que en general son temas de Bhagavad Gita expresados de una manera un poco más simple, entre Claro. comillas, ¿no? Y Mira, acá, hacen una buena... perdón, hoy te estoy interrumpiendo a cada No, rato, Prabhu, Hari Kirtan, te pido mil disculpas. Pero estamos quería para aprovechar eso, para porque interrumpirnos. Chechu pregunta, dice, en Tres Arroyos no sé si hay grupo de lectura. ¿Cómo que no? Por favor, Chechu, en Tres Arroyos está mi amigo Hari Uh, Kirtan, que es sí. el buen mozo de este podcast, y él está todos los últimos domingos, el último domingo de cada mes, el último domingo de cada De mes, así que si sos hecho, de Tres de Arroyos hecho, o de la zona, por favor, sumate. creo que vino el domingo pasado que vos viniste, Raúl. Me parece Ay, mira vos. que ella estuvo ahí, se compró vaguita. Chechu, te recomiendo totalmente el grupo de lectura de los lunes de Hare Krishna Mar del Plata Online, ¿sí? Porque al ser todos los lunes tenés más días de estudio en la semana. Pero también lo que dice Prabhu Arjuna, buscar en Facebook, buscar en YouTube también, quizá son clases grabadas, pero sirven, ¿sí? Poner ISKCON, estudio Bhagavad Gita, Bhagavad Gita tal como es, estudio devotos de ISKCON, Sí. alguna terminología, sí van a aparecer pila de clases, pero si no todavía no sabes cómo buscar lo que sea, también está bueno sumarte al grupo de Hare Krishna Mar del Plata los lunes, que es un estudio virtual y que podés además hacer preguntas, y eso es por Zoom, Prabhu, Sí, o señor. por Google Meet. Es por Zoom. El encuentro de Bhagavad Gita es por Zoom y bueno, están Gemalata Rada y Shyam Kishore, que son dos devotos de muchos años en conciencia de Krishna y que saben guiar muy bien a las personas, así que bueno, pueden aprovecharlo también. Bueno, un tema más que me gustaría tocar, porque nos vamos arrimando al final, pero me parece importante, que esto sí lo descubrí, y en general todos los devotos o los espiritualistas que yo conozco lo hemos descubierto con el Vaishnavismo, con Srila Prabhupada, con los acharyas de nuestra tradición, y es honrar a las escrituras como a Dios mismo, ¿no? O sea, es como que poder tener un vínculo con el libro, poder tener un vínculo con el libro, pero no como el libro, si solo el libro tuviera porque Claro. sé que hay algunas culturas, el shintoísmo y demás, que a los objetos los tratan como a personas, o como, sí, como si tuvieran alma también los objetos. No es esa nuestra lógica es que las escrituras son Dios mismo, ¿no? Encarnado en la forma de literatura, ¿no? Entonces, eso incluso después de varios años de ser Vaishnava, de ser Hare Krishna, de ya leer Bhagavad Gita, cantar japa y todo, es como que esa comprensión se fue como profundizando, ¿no? Y como que, sí, lo entendía, lo que sea, sí, pero después uno toma como no sé, un vínculo, realizás un vínculo, esto es muy difícil de explicar, ¿no? Realizás un vínculo con los libros, especialmente con Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, los libros grandes de nuestra tradición, es como que, ¿no? Uno, incluso cuando viajamos, por ejemplo, y no tenemos nuestras deidades o nuestros altares o no tenés fotos, lo que sea, uno pone Bhagavad Gita Claro. y puede realizar, ¿no? Sus ofrendas utilizando Bhagavad Gita como deidad, digamos, ¿no? Y Prabhupada lo recomendaba también, los devotos que no tenían nada y andaban viajando, lo que sea, bueno,
una mesita, un mantelcito, Bhagavad Gita, y uno puede ofrecer un saumerio, una flor, o agua, lo que sea, porque es lo mismo que una deidad de Krishna, ¿sí? Entonces, pero es una comprensión otra vez para la cual hay que tener cierta sensibilidad, ¿no? Porque al principio uno gusta del estudio filosófico, entonces toma Claro, el libro como un libro de filosofía, ¿no? Y lo estudia, y incluso, bueno, ahí ya tenés un vínculo, ¿sí? Pero pasar de eso y de la importancia del contenido, que incluso uno puede reconocer que el contenido es espiritual, pero a entender que el libro es Dios mismo, ¿no? Es como un proceso de profundidad en el proceso espiritual muy especial, ¿no? Entonces uno también empieza a tener ciertos cuidados con el libro, no dejarlo en el piso, cosas por ahí básicas, intuitivas, pero que se van como profundizando. Uno empieza a tratar el libro con otro cariño, con otro respeto, con claro. otra visión, ¿no? Lo cuidas un mucho más, ¿no? Si bien lo usás y todo, pero tenés ciertos cuidados porque el libro otra vez es Dios mismo, como el santo nombre es Dios mismo. Entonces el libro y el santo nombre son a sí mismos. Si ofendo al libro o a las Claro. escrituras, estoy ofendiendo el santo nombre, ¿no? Entonces me parece interesante esta personalización que tenemos en nuestra cultura de personalizar incluso las escrituras, ¿no? Y reconocer que las escrituras son Krishna mismo. Tal cual, Prabhu. Y esto es muy importante porque también, otra vez, funciona como en muchos niveles. Uno empieza a entender que no es una literatura mundana, por eso es escritura con E mayúscula, no es una literatura común y corriente, no es un policial, no es una obra de teatro, no es un poemario, es una información que nos llega desde el reino de Dios, o sea, es una escritura sagrada, una escritura revelada. Y ahí también, con esto de entender que Dios está ahí, volvemos a esta idea de no blasfemar esas escrituras, incluso cuando esas escrituras no pertenecen a nuestra propia tradición, porque reconocemos a Dios en esa otra tradición también, entendiendo que hay un Dios único. El otro día, en uno de nuestros encuentros en la ciudad de Mar del Plata, hicimos un ejercicio que rápidamente demuestra esto. Por ejemplo, Antiguo Testamento, ¿no? La Biblia judía. Tenemos los famosos 10 mandamientos en el libro de Éxodo y tenemos esas 10 indicaciones que Dios le da al pueblo de Israel en el desierto cuando son liberados por Moisés de los 400 años de esclavitud en Egipto. Los 10 mandamientos, ¿ya? Pero vamos a nombrar uno muy famoso, no matarás. Creo que todos conocemos el no matarás. Quizás la mayoría de la gente no puede enumerar los 10 mandamientos, no se lo sabe de memoria, pero el no matarás creo que lo conoce todo el mundo. Entonces yo le preguntaba a una persona, ¿vos considerás que asesinar a alguien es malo? ¿Vos considerás que ir y matar a una persona es algo malo? Entonces la persona me decía, sí. Me dijo, sí, es muy malo. Ir y asesinar a una persona, matar a una persona es un pecado, es malísimo. Entonces digo, bueno, ¿vos sos judía? No, yo no soy judía, soy cristiana, me dijo. Entonces, ¿y por qué vos como cristiana estás siguiendo un mandato judío? Porque eso está en el Antiguo Testamento, está en el libro de Éxodo, esa es la Biblia judía, no es el Nuevo Testamento, no es el libro cristiano. Y quedó como medio en stand-by. Y yo lo que le intenté explicar es lo siguiente. Vos lo que seguís es un principio espiritual universal, que no importa cuándo se dijo, cómo se dijo y a quién se dijo. Es apto para todo público porque es divino, trasciende tiempo, lugar y circunstancia. Entonces, si Krishna le dice algo a Arjuna, eso no es para los hindúes, es para la humanidad, es para toda la humanidad, para todos los seres humanos. De la misma forma que si Jehová le dice algo a Moisés, también es para toda la humanidad. Entonces, no importa, no es una verdad judía o una verdad hindú o una verdad cristiana, es una verdad, punto. Es universal, es absoluta, es trascendente, es divina, es una virtud, es un principio, es un valor y es apto para todo público. Entonces, si yo critico
la Biblia, por ejemplo, yo haciéndome el Hare Krishna superado, critico a la Biblia, en realidad estoy criticando a Dios, estoy criticando una verdad revelada por Dios mismo, el mismo Dios que yo digo adorar. Entonces no tiene como ningún tipo de sentido lógico esto de criticar las escrituras, porque en última instancia es Dios revelándose a la humanidad, quizás de formas distintas, con idiomas distintos, en momentos históricos distintos, pero cuando Dios dice la verdad, esa verdad es absoluta, porque Dios es absoluto. Y eso sirve para todos los seres humanos, independientemente de nacionalidad, credo, género, no importa qué tipo de ser humano seas, esa verdad es para vos como ser humano. Qué importante esto que estamos hablando, Prabhu, ¿eh? No porque lo estemos hablando nosotros, por supuesto, pero eh, porque me hace pensar mucho en esta cuestión del fanatismo, de, Sí, señor. de la división que generan las diferentes propuestas espirituales. eh, y yo reconozco, por lo menos yo me reconozco a mí, no puedo hablar de todos, pero también lo veo en vos, lo veo en mi esposa, lo veo en un montón de devotos de Krishna, que tenemos esta capacidad de entender que no solo nuestra escritura tiene la verdad, ¿sí? Sino que todas las escrituras reveladas, escrituras eh, autorizadas, como decimos nosotros, también son útiles, pueden acercar a, a las personas a Dios, revelar algún aspecto de Dios y demás. Lo que sí pienso es qué importante desarrollar esta capacidad eh, inclusiva, esta capacidad de poder ver que no solo nuestra propuesta realmente es importante, sino que la propuesta de los otros también, y basar ese vínculo interreligioso con respeto, con mucho Claro. respeto, con mucha aceptación, que no así, no quiero criticar a los devotos del Señor de otras religiones, pero me he encontrado en más de una ocasión con personas muy intolerantes ante mi elección espiritual, con personas que no aceptan Bhagavad Gita, ¿sí? Como una escritura revelada, como una palabra, como la palabra de Dios, aceptando solo el Nuevo Testamento, por ejemplo, como fidedigno, y si no es eso, no es nada, Claro. ¿no? Ujú. Entonces te digo, eso es muy difícil de superar, porque desde dónde podemos dialogar. O sea, es imposible, no hay manera de entablar una conversación, porque ya de entrada salgo perdiendo. O sea, lo mío ya no vale y solo vale lo tuyo, no hay manera de encontrar la vuelta. Entonces, otra vez, ¿no? Inspirar a todos los espiritualistas de cualquier credo, de cualquier cultura, de cualquier movimiento, incluso los Hare Krishna, que fanáticos hay muchos también, que dejemos el fanatismo, nos enfoquemos en que lo importante es acercarnos a Dios nosotros y acercar a otras personas a Dios. Y el formato es secundario. O sea, lo importante es que las personas desarrollemos esa conciencia de Krishna, esa conciencia de Dios, por el medio que nos sea más adecuado de acuerdo a la modalidad o de acuerdo al nivel de conciencia en el que estamos instalados. ¿Sí? No querer imponerle a nadie nuestro proceso, sino compartir nuestro proceso, aceptar el proceso del otro y entender que todos tenemos que acercarnos a Dios. ¿Sí? Algunos por el lado del cristianismo, otros por el lado del hinduismo, otros por la cultura Vaishnava, otros por donde sea, ¿sí? Entonces, otra vez, ¿no? Inspirar a todos los devotos de todas las religiones, de todas las propuestas espirituales, de las propuestas espirituales ateas también, a que nos respetemos mutuamente, nos acompañemos mutuamente, tratemos de encontrar en la escritura del otro el punto de conexión con la nuestra, que siempre es Dios, o sea, siempre es Claro. Dios, siempre está hablando de Dios. Bueno, vos le ponés este nombre, lo dibujás de esta manera, le llamás así,
bueno, nosotros tenemos esta forma de hablar de él, de referirnos a él, lo que sea, y cada uno poder hacer su proceso en paz, ¿no? Y no utilizar esto como una división, ¿no? Que es todo lo contrario, que es lo que estamos intentando hacer, que es unir, ¿no? Unirnos entre nosotros Tal cual. y vincularnos con Dios. Tal cual, tal cual. Pero coincido 100% con vos, el fanatismo es anticientífico, el dogmatismo es anticientífico y la espiritualidad es una ciencia, se llama teología, es la ciencia de Dios. Entonces, cada vez que vamos a uno de esos extremos, nos alejamos de esta ciencia. Eso es indudable. Y también tenemos que entender una vez más esta cuestión de los estados de conciencia. Simplemente hay distintos estados de conciencia y distintos caminos que nos están llevando hacia un origen, a una fuente, que puede haber diferencias, y de hecho hay diferencias, uno tiene que respetar esa diversidad, entendiendo que todos tenemos en común a Dios, ¿no? Y entonces cada uno entiende de acuerdo a su propia sensibilidad y respetamos ese entendimiento común y podemos charlar sobre nuestras diferencias, incluso a veces aprender del otro, a ver cómo el otro resuelve algunas situaciones, pero no caer en esta cuestión de que mi Dios es mejor que tu Dios o mi libro es más poderoso que tu libro, porque bueno, ahí ya nos corremos de la teología y vamos a estos extremismos que ya vimos en la historia universal, e incluso lo estamos viendo hoy en la historia reciente de la humanidad, que no sirven para unir, sino que lo único que generan son muerte, devastación, conflicto. Así que uno tiene que entender bien dónde se quiere situar en la historia, ¿no? De qué vereda querés estar de la historia. ¿Querés estar en el bando de las personas que unieron al planeta o querés estar del bando de las personas que desunieron al planeta? Entonces hay que tomar esa decisión consciente y actuar en consecuencia. Bueno, perfecto. Prabhu, cierro hablando de cómo rectificar esta cuarta ofensa. Acá ya el libro es más específico para nosotros los devotos, pero bueno, puede servir y se puede adaptar, ¿no? A cualquier escritura, ¿no? Si uno Sí, blasfema las Sagradas Escrituras inadvertidamente, que puede pasar también, debe claro. arrepentirse con corazón y adorar el Srimad Bhagavatam, esto que hablábamos hoy, ¿no? Adorar a la escritura. Ujú. Después de ofrecer reverencias a esta escritura, la Srimad Bhagavatam, uno debe adornar el libro con flores y tulas y manjaris sumergidas en pasta de sándalo y Muy después bueno. ofrecer una guirnalda de flores al libro. A continuación, ofrecer dulces de primera calidad cubierto con hojas de tula, así como boga, y un arati con incienso, lámparas de guía y flores. Finalmente, uno debe circunvalar el libro 4 veces mientras glorifica en voz alta la Srimad Bhagavatam con los shlokas adecuados, en sánscrito. Eh, Puesto que el Srimad Bhagavatam es Bhagavat Swarupa, la forma personal de Krishna, y la encarnación literaria de Krishna, será misericordioso y perdonará al devoto sinceramente arrepentido. Para evitar la recurrencia de esta ofensa, uno debe estudiar cuidadosamente el Srimad Bhagavatam y desarrollar una fe plena en que, al seguir las escrituras, su vida será un éxito. Qué Bueno, bueno. el proceso es muy técnico, para los que no son Hare Krishna me imagino que no se entiende nada, pero bueno, esta es una perlita específica para devotos, ¿no? Cómo hacerle toda la puya al Srimad Bhagavatam arrepentido de haber cometido esa ofensa, ¿no? Muy bueno, muy bueno. Bueno, se puede trasladar a otras escrituras. Básicamente, si uno ofende a la escritura, después tiene que reverenciarla, tiene que adorarla como forma de rectificar, de cambiar, de mejorar, de sanar esa relación tóxica que uno tuvo con la escritura. Así que está muy bueno, Jariquita, muy, muy bueno. Bueno, vamos terminando, ¿te parece? ¿Vamos cerrando? Cerramos, Prabhu, por supuesto, un Bueno, acá podcast. Chechu volvió a escribir, Chechu, dice que vio un video de devotos cantando en una iglesia. Dice que había todos tipos de seres humanos, chinos, africanos, todos cantando en una iglesia. Dije, wow, ¿cómo puede ser que no importa tu origen? Estaban todos cantando ahí, fue tremendo ver eso, dice Chechu. Sí, señor, todos, todos, no importa qué nacionalidad, qué género, qué credo, todos somos hijos e hijas de Dios. Entonces todos tenemos un vínculo con el Señor Supremo,
Después, si nos vestimos de naranja, de negro, de violeta, si nos dejamos el pelo largo, nos afeitamos la cabeza, son detalles, no son principios. Nosotros como científicos tenemos que ir a los principios y no los detalles. Bueno, Así que, Hari Kirtan Prabhu, ¿nos vamos despidiendo? nos vamos despidiendo. A todos los invitamos, las invitamos a seguirnos en Instagram, ver los episodios anteriores. Hay mucho, mucho material de estudio. Seguirnos en YouTube, Liga de Devotos también, siempre el mismo nombre, en todas las redes sociales, en todos las formas de contactarnos. Siempre nos buscan Liga de Devotos, un podcast para despertar. Muy bien. Hari Kirtan, te mando un abrazo grande. Nos vemos en 15 días. Abrazo enorme, Hare Krishna. Hare Krishna a todos. Hari Bolo.